por la introducción. Para los que no me conocen, yo soy Laura Niebla, soy residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES. Y hoy tengo el honor de contar como asesor con el doctor Yesid Miranda. Él es médico ginecólogo y obstetra, subespecialista en medicina materno-fetal y un doctorado en medicina fetal y perinatal del consorcio de 3 universidades europeas. Actualmente es Senior Consultant de Medicina Fetal Education de Barcelona, miembro del Comité de Medicina Materno-Perinatal de FECOLSOC, del Comité Next Generation de la ISUOC y director de Medicina Materno-Fetal de las Clínicas de la Mujer y Ermita de Cartagena. Entonces, en el día de hoy vengo a hablarle acerca de 5 perlas que yo considero importante y que es la que vamos a utilizar para el desarrollo de la charla. Y la primera de ellas, porque es importante hablar del tema, y es porque en diciembre del 2019 se reportan por primera vez los 4 primeros casos de una neumonía de origen desconocido, para luego darle protagonismo a este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, cuya virulencia y transmisibilidad pudo infectar en proporciones pandémicas, siendo declarada el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. El virus es un virus encapsulado de una cadena de RNA que consta de una proteína S, que es la que se va a unir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y a través de este receptor es que va a producirse la entrada viral, la replicación viral y pues el compromiso de la célula huésped. En cuanto a su mecanismo de transmisión, se da más que todo a través de gotas respiratorias, el contacto directo con fomites, el contacto estrecho de persona a persona y posiblemente por los aerosoles generados. En cuanto a las estadísticas, más que todo enfocados en el ambiente obstétrico, el CDC reportó alrededor de 49,000 casos de gestantes con COVID-19 en los Estados Unidos, y para las Américas, la Organización Panamericana de la Salud en mayo de este año reportó que al menos 1,000 mujeres embarazadas han muerto por complicaciones del virus en las Américas. En Colombia no nos quedamos atrás, como podemos observar por esta gráfica del Civigila y reportado por el Instituto Nacional de Salud, la mortalidad materna aumentó en un 38,4% en el 2020, lo que significa un retroceso de aproximadamente 10 años, donde podemos ver que la tasa de mortalidad era de 71 y en el año 2021 estamos casi en 70. Y lo que también cabe destacar es que en el 2020 414 mujeres murieron en el periodo de la gestación, en el parto o en el posparto, y dentro de las primeras 3 causas de fallecimiento encontramos a la neumonía por SARS-CoV-2. Entonces, ¿todo esto qué nos refleja? Pues la segunda pregunta o la segunda perla importante, y es si existe un mayor riesgo en nuestra población gestante. Pues al principio todos teníamos como en la cabeza el antecedente de la última década, donde se presentaron 2 brotes epidémicos importantes, como fueron el SARS y el MERS, donde las mujeres embarazadas presentaron una mayor mortalidad, muy probablemente de la mano de los cambios fisiológicos e inmunológicos que se presentan en esta etapa importante de la vida y que por lo tanto pueden incrementar el riesgo de infección por virus respiratorio, y por eso teníamos como la idea de que esta población podría tener un mayor riesgo de infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, al inicio, muy probablemente por haber tenido una reciente aparición y porque la información era muy limitada, este estudio reportó en 9 mujeres que se evaluaron en el tercer trimestre y que tenían un diagnóstico confirmado, que ninguna desarrolló neumonía grave o requirió ventilación mecánica, y que además la presentación clínica era muy similar a la observada en la población general o en pacientes no embarazadas, sin condiciones o desenlaces más graves comparados con la población general. Sin embargo, este último estudio, que es un estudio de cohortes que incluyó 43 centros de 18 países y donde se tomaron en cuenta 706 mujeres embarazadas COVID positivas y se compararon con un grupo control de 1,424 mujeres COVID negativos, se demostró que las pacientes COVID positivas presentaron un riesgo aumentado de desarrollar preeclampsia-eclampsia, infección severa, admisión a unidad de cuidados intensivos, mortalidad materna hasta de un RR de 22, parto pretérmino médicamente indicado o como también se le conoce como parto iatrogénico pretérmino, y morbilidad neonatal severa.
Este estudio también demostró que solo el hecho de tener fiebre y disnea de cualquier duración aumentaba el riesgo de las complicaciones maternas y neonatales, y que incluso en aquellas pacientes asintomáticas existió un mayor riesgo de morbilidad materna y de preeclampsia. Estos otros dos estudios lo que hicieron fue como un paralelo y también determinaron que las mujeres gestantes que además tuvieron factores de riesgo podían estar en mayor riesgo de presentar desenlaces adversos en cuanto a la infección del COVID-19. Este primer estudio, que utilizó un estudio de propensión de la enfermedad, comparó 5.183 mujeres embarazadas y 5.183 mujeres no embarazadas, pero en edad reproductiva, entre los 15 y los 49 años, y demostró que estas mujeres tenían un mayor riesgo de muerte, de neumonía y de internación en unidad de cuidados intensivos. Este otro estudio también de casos y controles, en donde se evaluaron 926 mujeres embarazadas y positivas para COVID-19 que tenían condiciones de salud preexistentes como enfermedades pulmonares tipo asma o EPOC, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, diabetes mellitus o un índice de masa corporal alto, también tuvieron un riesgo aumentado de desenlaces maternos severos como muerte materna, internación en unidad de cuidados intensivos y o soporte de oxígeno avanzado. Para Colombia, ¿qué tenemos? Este es un estudio que está siendo liderado por el doctor José Enrique Sanín, especialista en medicina materno-perinatal, que se conoce con el nombre de RECOGEST y cuyo objetivo es crear un registro nacional de casos confirmados por pruebas biológicas COVID-19 positivas en pacientes embarazadas o en periodo puerperio, así como de sus fetos e hijos recién nacidos en el periodo neonatal, que permita describir un poquito mejor los desenlaces maternos y perinatales y las características propias de nuestra población. Este estudio aún no se encuentra publicado. Tengo aquí la información de los resultados preliminares. A marzo del 2021 se habían recolectado 434 mujeres y solamente tenemos los resultados preliminares de 340, porque todavía se están esperando los resultados de algunos neonatos. Y este estudio lo que lleva hasta el momento nos dice que de las pacientes reclutadas en el estudio, 149 fueron hospitalizadas en el cuadro agudo o presentando morbilidad obstétrica severa, lo que representa un 43%. 47 casos ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, lo que corresponde a un 13% del estudio. 0 pacientes fueron llevadas a ECMO en ese momento. Sin embargo, se sabe que posterior a la recolección de estos pacientes sí se han reportado casos de pacientes en ECMO en la ciudad de Medellín y en otras latitudes de Colombia. 19 pacientes fallecieron estando embarazadas o en el periodo posparto. Se presentaron 2 muertes fetales, 8 muertes perinatales, un neonato infectado que se cree que se debió a una infección transplacentaria y 4 abortos. Lo que nos muestra estos resultados preliminares es que se sugiere que se puede presentar una enfermedad mucho más severa en la población gestante o puérpera, que para nosotros, a diferencia de pronto de las estadísticas mundiales, tenemos una alta mortalidad en pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos, y que el resultado perinatal desfavorable se asoció más que todo a la prematuridad, más que de pronto a la infección o a la posibilidad de transmisión vertical. La tercera perla que quería comentarles es que la infección por COVID-19 va más allá de una enfermedad pulmonar. Como podemos observar, y muy similar a la población en general, además de ser una afección que se caracteriza por ser preponderantemente sintomática a nivel respiratorio, podemos observar que existen otros alcances de la enfermedad, sobre todo en la población gestante. Como sabemos, la gestación proporciona que la mujer tenga unos cambios a nivel de su sistema inmunológico, haciéndola un poquito más propensa a tener infecciones virales y sobre todo de compromiso respiratorio, dado por los cambios anatómicos y fisiológicos que también se producen a nivel de este sistema respiratorio. Podemos observar que también el estado de embarazo es un estado de hipercoagulación y que por lo tanto favorece también
a la aparición de trombos y de fenómenos embólicos y de enfermedades cardiovasculares, como son los trastornos hipertensivos asociados a la gestación, por lo que el espectro de la enfermedad en la población gestante también tiene una importancia muy marcada, no solo a nivel materno, sino que también existe la preocupación de lo que pueda pasar a través de la posible transmisión placentaria al momento del feto estar en la vía del parto, ya sea por parto vaginal o por cesárea, y al momento del contacto piel a piel en el momento de la lactancia. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el sistema adrenal, que es el que se encarga como de las emociones, también se encuentra un poquito aumentado y estas pacientes tienen un mayor riesgo de presentar ansiedad y estrés durante este proceso. Este paper, publicado en la revista Lancet y cuyo autor es mi asesor, demostró que se le ha prestado muy poca atención a la salud mental de las mujeres, tanto infectadas como no infectadas, y es que esta población se ve muy expuesta a tener ciertas limitaciones, como es el aislamiento social, los problemas de la crianza en este contexto de la pandemia, el aumento de la inseguridad al trabajo fijo, a la alimentación segura, a una vivienda y a los cuidados en salud, ya que la mayoría de los controles prenatales se vio volcada a la atención telepresencial y también que estas mujeres presentaron un mayor temor a la exposición al virus y la preocupación tanto de la salud propia como de su hijo no nacido. Entonces, para dar un poquito de asesoría a estas pacientes y dar de pronto un parte de tranquilidad, debemos responder esta pregunta y es si es posible la transmisión de la madre al feto. Pues este estudio demostró que es posible que exista un poco de transmisión vertical de la infección de coronavirus. Y es que esto es una revisión sistemática que incluyó estudios de cohortes, series de casos y reportes de casos. Más que todo se tuvieron en cuenta 38 estudios de cohorte o serie de casos que involucraron a 936 neonatos y las mujeres que entraron como al estudio fueron aquellas gestantes con diagnóstico de COVID-19 con un test de RNA viral y los fetos o neonatos con un test inmediatamente realizado después del nacimiento y dentro de las próximas 48 horas al mismo. ¿Qué demostró este estudio? Que desde los 936 neonatos que fueron tamizados o estudiados para la infección por COVID-19 de origen vertical, a 27 de los que se les realizaron el hisopado nasofaringeo tuvieron un resultado positivo y con un porcentaje de transmisión vertical del 3.2%. En cuanto a los pacientes o a los recién nacidos a los que se les realizó esta prueba de PCR, pero a nivel de sangre de cordón, solo uno dio positivo, representando un 2.9% de transmisión vertical. En aquellos en donde se realizó la PCR en las muestras de placenta, solo 2 de 26 tuvieron un resultado positivo. No se demostró resultado positivo de PCR a nivel del líquido amniótico ni en muestra de orina fetal. Sí se demostró un resultado positivo, 3 casos de 31 del hisopado rectal o fecal de estos recién nacidos, y en aquellos a los que se les realizó una serología IgM neonatal, fueron positivos solo en 3 de 82 muestras procesadas. Entonces, ¿qué concluyó este estudio? Que sí existe o sí es posible la transmisión vertical, que más que todo parece ocurrir en la minoría de los casos durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre de la gestación. Sin embargo, debido a que existen muy poquitos datos del primer trimestre y aún no se pueden realizar evaluaciones con respecto a las tasas de transmisión vertical al principio del embarazo, todavía no se conoce a ciencia cierta cuál puede ser el riesgo potencial de morbilidad y mortalidad fetal en estos primeros semestres de la gestación o trimestres de la gestación. En cuanto al otro momento en el que puede existir una transmisión hacia el feto es en el momento de la vía del parto. Este registro de 108 nacimientos en la ciudad de Nueva York no mostró un riesgo aumentado de infección neonatal por parto vaginal, ya que no se ha demostrado
que a nivel del conducto vaginal se exprese o se manifieste el virus. Sin embargo, se vio un aumento significativo en la tasa de cesáreas, muy probablemente al manejo agresivo al inicio de la pandemia, y las diferentes revisiones sistemáticas demostraron que se realizó parto por cesárea en el 90% de las veces, demostrando que definitivamente conocíamos muy poco acerca de cuál era la vía ideal del parto. Sin embargo, se sabe que la vía del parto vaginal es posible y que se debe pues indicar la vía más que todo por indicación obstétrica y no por indicación de que la paciente esté infectada por COVID-19. En cuanto al otro momento en el que puede existir una transmisión de la madre al feto, es el momento del contacto piel a piel y en el momento de la lactancia. Este reporte me pareció muy bonito. Era una mujer de 39 años con un embarazo de 35 semanas que ingresa a unidad de cuidados intensivos. Solo al quinto día se le pudo llevar a su recién nacido para que tuviera contacto piel a piel, y se demostró que cuando el niño estaba en contacto piel a piel con la madre tenía apertura ocular y tenía una conciencia del entorno más notoria que cuando era estimulado por personal de salud en la unidad de cuidados intensivos. Incluso la madre, en el día 46 de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, estando un poquito menos sedada pero aún ventilada, al momento de sentir el contacto con su hijo, la paciente estaba mucho más alerta y calmada, por lo que la mayoría de sociedades coinciden en que no se debe evitar el contacto piel a piel con la madre, siempre y cuando se cumplan las diferentes recomendaciones de higiene, como el uso de las mascarillas N95 o mascarilla quirúrgica, un buen lavado de manos antes y después del contacto con el recién nacido, al igual que al momento de la lactancia. El estudio Intercovid, que fue uno de los que les mencioné al principio, no mostró un riesgo de positividad en el producto posterior a la lactancia materna, por lo que las guías actuales recomiendan continuar con la misma, ya que los beneficios superan los riesgos potenciales de la transmisión y también deben seguir entonces las recomendaciones de higiene. La otra perla que les quería comentar es acerca del tratamiento, y el tratamiento más que todo va a ir encaminado al escenario en el que nos encontremos. Si estamos con una paciente COVID-19 positiva que tiene unos síntomas leves a moderados o incluso asintomática, asintomática se define como una prueba positiva sin síntomas. La paciente con un estado leve es aquella que tiene fiebre, tos, cefalea, pero no tiene dificultad respiratoria, disnea o ningún tipo de anormalidad al momento de realizar una imagen del tórax. Y las pacientes con riesgo moderado son aquellas que tienen hallazgos clínicos o radiográficos de una neumonía severa, pero que la saturación de oxígeno se mantiene por encima del 93% a nivel de aire ambiente. Entonces, en estas pacientes que de pronto tienen esta clasificación de severidad y que no tienen ningún factor de riesgo para descompensarse, se les podría dar de alta con manejo ambulatorio. ¿Y en qué consiste este manejo ambulatorio? En que deben estar aisladas por 14 días, se les debe hacer un seguimiento estrecho en búsqueda de aquellos signos que nos indiquen que la paciente se encuentra en un empeoramiento de su estado clínico, darles instrucciones claras de cuándo deben consultar por urgencias, y en el caso de que sea necesario y la paciente tenga síntomas de malestar general, mialgia, dolor de cabeza, pues hacer el manejo sintomático. En el otro rama o en el otro escenario, que son aquellas pacientes con enfermedad severa o crítica, caracterizada por hipoxia, taquipnea, disnea, que tengan más del 50% de infiltrados pulmonares, falla respiratoria o choque, estas pacientes definitivamente deberían ser admitidas a un centro de mayor complejidad. Y en aquellas pacientes que de pronto tengan una sintomatología de leve a moderada, pero que tengan factores de riesgo para descompensación, como lo es la diabetes, la hipertensión, la edad por encima de 40 años, o que se encuentran en el tercer trimestre del embarazo, se le podría considerar entonces hacer el manejo de forma intrahospitalaria. En cuanto al escenario severo, podemos hacer entonces también una clasificación en cuanto al nivel de oxigenación en leve, moderado y severo, teniendo en cuenta los valores de la PAFI. Si nos encontramos con una PAFI entre 200 y 300, podemos decir que estamos ante un rango de severidad leve.
Si la PAFI se encuentra entre 100 y 200, podríamos decir que está en un rango moderado, y si definitivamente está por debajo de 100, ya consideraríamos que este paciente tiene un grado de severidad mayor. Entonces, al ser la sintomatología respiratoria la más preponderante y la que nos da de pronto el grado de severidad de nuestra paciente, estas son algunas de las estrategias de soporte ventilatorio y oxigenación en la gestante. De pronto esto no nos toque mucho a nosotros porque quienes están en primera línea en la atención de las pacientes que requieren este tipo de soporte son los intensivistas o las personas que se dedican al cuidado crítico. Sí es importante saber que se recomienda que las pacientes embarazadas con síndrome de distrés respiratorio mantengan una PSA, una presión de CO2 entre 28 y 45 milímetros de mercurio, ya que se ha visto que tanto la hipocapnia como la hipercapnia podrían reducir la perfusión uteroplacentaria e inducir a una redistribución del flujo sanguíneo del cerebro fetal. De igual forma, deberíamos procurar tener una presión arterial de oxígeno por encima de 70 milímetros de mercurio, o lo que equivale a una saturación de oxígeno por encima de 95%. Y en cuanto a los modos de ventilación y a las indicaciones de la misma, las pacientes obstétricas deben ser manejadas de forma similar a la población general. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que se recomienda evaluar la presencia de algunos signos de hipoxemia grave en el feto después de las 28 semanas, y esto se hace mediante la monitorización electrónica del corazón fetal, ya que la presencia de bradicardia sostenida o ausencia de variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal o la presencia de desaceleraciones tardías nos podrían hacer un reflejo de que este feto se encuentra en una hipoxemia grave y ya deberíamos hacer algún otro tipo de intervención. Estas pacientes que requieren soporte de oxígeno suplementario, también se les podría ofrecer entonces la pronación. Este videito me pareció muy interesante y quiero que observen que hay dos escenarios: la paciente embarazada consciente y la paciente embarazada que se encuentra ventilada. Lo ideal es colocar almohadas en los sitios de presión, dejando como un espacio libre para el abdomen. Como podemos ver, las almohadas fueron colocadas por fuera del abdomen, el abdomen queda descubierto, la ajustan muy bien con esta sábana y la colocan pues de forma prona, y con esto ellos evitan que no haya una compresión aortocava a nivel abdominal, al igual que acá cuando a ella la colocan en posición prono, vigilar muy bien que no se haya salido el tubo. Y miren cómo él coloca la manito ahí de que la parte del abdomen queda libre. Entonces, sí se puede promover o sí se puede recomendar que las pacientes gestantes que requieren oxígeno suplementario para alcanzar una saturación por encima del 95%, o si ya se encuentran en el periodo posparto por encima del 92%, se les ofrezca entonces la pronación. También en aquellas pacientes en que tienen una incapacidad del destete del ventilador, o en quienes se sospecha un síndrome de respuesta, un síndrome de distrés respiratorio agudo, sospechado o confirmado, serían las candidatas entonces para la pronación. En cuanto a los medicamentos, y si nos ponemos a pensar es que esta es una enfermedad de origen viral, pues lo más lógico es que se utilicen antivirales para el tratamiento. Actualmente existen muchos medicamentos que se encuentran en fases experimentales. Desafortunadamente la población gestante no hace parte de la mayoría de estos estudios. Sin embargo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal sugiere que este antiviral, que recibe el nombre de Remdesivir, se pueda ofrecer en aquellas pacientes COVID-19 positivas que cumplan con criterios de uso compasivo. Es decir, no está descrito de que esto se pueda utilizar en el periodo de la gestación. Los estudios que se encuentran actualmente rodando, más que todo, se han dedicado a la población no gestante, pero en donde el escenario nos indique que el beneficio supera el riesgo, se le podría ofrecer a la materna el uso del remdesivir. Sin embargo, esto tiene unas indicaciones en la población no gestante, por lo general es en pacientes que se encuentren hospitalizados con una saturación por debajo del 94%, que se encuentren en ventilación mecánica o que se encuentren ya en ECMO. Y la razón de ser de este medicamento es que al ser un antiviral se presume que disminuye la duración de la enfermedad.
Otra de las opciones o dentro de los tratamientos que se encuentran actualmente en estudio son los bloqueadores de interleucina 6, ya que la interleucina 6 es una de las que juegan un papel importante en la respuesta inflamatoria y los niveles elevados de esta se han asociado con una enfermedad severa o crítica e incluso con un mayor riesgo de muerte, por lo que se ha creado o se ha tratado de incluir dentro del arsenal terapéutico este medicamento. Los ensayos clínicos en curso han demostrado que el uso de tocilizumab en 21 pacientes con enfermedad severa o crítica encontraron que disminuyó o tuvo mejoría el 75% de los pacientes que recibieron este medicamento. Como les mencionaba, en la gestación no se tiene conocimiento del medicamento específicamente para COVID-19, pero la FDA en el 2010 autorizó su uso para enfermedades reumatológicas e incluyeron a la población gestante en este grupo de pacientes que podían recibir el medicamento para indicaciones reumáticas y no se demostró que existieran defectos congénitos o pérdidas gestacionales. Sin embargo, estos dos medicamentos que les acabo de mencionar se encuentran en estudios y estamos a la espera de que se puedan incluir a la población gestante para poder entonces evaluar qué posibles eventos adversos o relacionados con el medicamento y si lo podemos usar en el contexto de COVID-19. Otro de los medicamentos utilizados en el tratamiento de las pacientes críticas o en el aspecto intrahospitalario es el uso de la dexametasona, y es que este estudio, el estudio Recovery, demostró que se disminuyó el riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que se les administró la dexametasona, pero sobre todo en el ambiente o en el aspecto de que aquellos pacientes recibieran ventilación mecánica o algún tipo de oxígeno suplementario. No siendo así, no se demostró una mejoría de la dexametasona en las pacientes que no se encuentran recibiendo oxígeno. Es por eso que la indicación de la dexametasona es solo en aquellos pacientes que requieran ventilación mecánica u oxígeno suplementario, a una dosis de 6 miligramos vía oral o intravenosa al día por 10 días. En cuanto a la población gestante, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal ofrece que en la mujer gestante que requiere oxígeno o ventilación mecánica se le puede administrar el medicamento teniendo en cuenta como dos escenarios importantes. En aquella mujer que requiera una maduración fetal se le puede dar la dexametasona a dosis de 6 miligramos intramusculares cada 12 horas por 48 horas, es decir, 4 dosis, que es la dosis que nosotros conocemos para maduración fetal, seguida de un total de 10 días de 6 miligramos vía oral intravenosos diarios. Y en aquellas mujeres que no se necesita la maduración fetal, pero que se encuentran requiriendo oxígeno o están ventiladas, se les puede ofrecer entonces la dexametasona a 6 miligramos diarios, ya sea vía oral o intravenoso, por un periodo de 10 días. Como les mencionaba al principio, el espectro de la enfermedad va más allá de la parte pulmonar, y al ser la gestación un estado procoagulante y el COVID-19 también asociarse a manifestaciones en cuanto a los trastornos de la coagulación, tenemos un efecto sinergístico, por así decirlo, de la gestación y el COVID, por lo que el riesgo aumentado de trombosis es mayor, y es por esto que se debería recibir, si no existe contraindicación alguna, tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular, que son el medicamento de elección por tener una categoría B en la gestación. Sin embargo, si preveemos que de pronto el embarazo va a terminar pronto, no sabemos si por vía vaginal o por vía cesárea, y necesitamos que la paciente no esté totalmente con la dosis de la heparina de bajo peso molecular, entonces podríamos considerar la heparina no fraccionada debido a que tiene una vida corta menor y a que se le puede dar una reversibilidad con la protamina. En cuanto a los antibióticos, se tiene claro que los antibióticos se deben utilizar cuando existe la sospecha de una coinfección bacteriana. Se debe tomar un cultivo previo al inicio, sin embargo, esto no debe retrasar la intervención y el tratamiento empírico se debería empezar en la primera hora. Se ha utilizado la combinación de ceftriaxona y acitromicina o ceftriaxona sola cuando se sospecha que la paciente pueda estar sobreinfectada por una neumonía adquirida en la comunidad, ya que estos antibióticos no se encuentran contraindicados en el embarazo, tienen una categoría B.
Pero si por el contrario estamos sospechando enfermedad severa o factores de riesgo para que la paciente haya adquirido la neumonía de forma nosocomial asociada al ventilador, sospechemos que de pronto existe algún tipo de resistencia antimicrobiana, se podría aumentar el espectro y podríamos utilizar entonces cefepime, meropenem, piptazo, vancomicina y linezolid, que son aceptables en el embarazo, con una categoría B y C. La categoría C es para el linezolid, las demás tienen categoría B, entonces se podrían utilizar. En cuanto hacia el nacimiento hace parte del tratamiento, pues la infección materna por COVID-19 no es una indicación para la finalización de la gestación. Incluso aquellas mujeres que tuvieron una infección temprana en el embarazo y que se recuperan, no existe ningún tipo de indicación de adelantarles el nacimiento al tiempo usual de las semanas completas de gestación, pero en aquellas pacientes que se encuentran muy cerca al término, y dependiendo del escenario en el que nos encontremos, debemos individualizar el momento oportuno para el nacimiento. Es por eso que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal ha dividido como 3 escenarios importantes. Si tenemos una paciente asintomática o con síntomas leves, no hay indicación de desembarazar por el COVID, pero si existiera una contraindicación obstétrica, no debemos retrasar el nacimiento. Sin embargo, en esas pacientes que se encuentran en el límite de las 37 a las 38 más 6 semanas y que no tienen en el momento una indicación de parto, se les puede hacer un manejo expectante hasta 14 días después de la prueba positiva, o se pueden esperar 7 días después del inicio de los síntomas o 3 días después de la resolución de los síntomas. Si ya nos encontramos por encima de las 39 semanas, se podría considerar el parto, y la vía del parto va a estar dada más que todo por la indicación obstétrica. Si nos encontramos con una paciente críticamente enferma, de igual manera debemos individualizar, debemos sopesar los riesgos y beneficios, debemos mirar cómo se encuentra la madre, cómo se encuentra el feto, la edad gestacional en la que nos encontremos, debemos comunicarnos con el equipo que se encuentra viendo a esta paciente, con el neonatólogo, con el intensivista, si tenemos el especialista en medicina materno-fetal, tener como una opinión en consenso, incluir a la madre si se encuentra alerta o despierta, también incluirla en la decisión, y no es descabellado considerar que el parto en el escenario crítico de la enfermedad crítica, ya sea persistente o progresiva, podría beneficiar a la madre y mejorar los parámetros ventilatorios. Más que todo en estas pacientes que presentan una hipoxemia refractaria, podría considerarse el nacimiento si si observamos que va a haber una optimización en el cuidado, y lo ideal es que sea un parto programado, que todo el mundo esté tranquilo, que las condiciones estén dadas para que exista el mínimo riesgo y que también disminuya de pronto el grado de exposición de nosotros como personal de salud que estamos ante una paciente COVID positiva. Este es como un flujograma de las pacientes que de pronto ya se encuentran en un trabajo de parto. Entonces vamos a mirar cómo se encuentra la madre y el feto y si existe algún tipo de compromiso en el binomio. Si existe, lo ideal es que estas pacientes nazcan, tengan un parto alto por cesárea emergente, y dependiendo de la saturación de oxígeno, si está por encima de 93, se le podría realizar anestesia regional, o si se encuentra por debajo del 93% de la saturación, lo ideal es entonces que estas pacientes tengan la cesárea con una anestesia general. Si no existe compromiso del binomio y la madre satura por encima de 93, lo ideal es la colocación de una epidural temprana y propender por el parto vaginal. En cuanto a epidural temprana, ¿por qué? Porque es en el caso tal de que durante el trabajo de parto haya un cambio en el estado de la madre o del feto y se tenga que llevar una cesárea de emergencia, lo ideal es que se disminuya el riesgo de tener una anestesia general, por lo que eso representa para el anestesiólogo invadir vía aérea, que se aerolice como el ambiente. Entonces lo ideal es tener una epidural temprana para de pronto poner el refuerzo por ahí y tener la vía de la cesárea un poquito más al alcance. Y por último, no menos importante, es en cuanto a la vacunación. Pues existen diferentes tipos de vacunas para el COVID-19. Las más conocidas son las de la Sinovac, que su mecanismo de trabajo es que utiliza una forma inactivada del virus
eso se realiza en el laboratorio, para que de esta forma inactivada aún se genere una respuesta inmune, pero que no nos cause enfermedad. Entonces aquí encontramos que es la vacuna de Sinovac la protagonista. Dentro de los otros tipos de vacunas conocidos son las del virus vectorial, y es que van a utilizar un virus, en estas vacunas se utilizan los adenovirus, y a ese adenovirus se le introducen como ciertas propiedades del coronavirus para que entonces nosotros estemos expuestos a estas propiedades o a estas proteínas y generemos de esa forma una respuesta inmunitaria. Y la otra que conocemos es la del segmento de RNA, que es donde encontramos la Pfizer y la Moderna, que se van a caracterizar porque van a codificar para la proteína S, que fue la que les comenté al principio, que es la que se une al receptor, y de esta forma desencadenar como la respuesta inmune con la vacuna. En cuanto al uso en la gestación, este estudio es un estudio preliminar de los hallazgos del uso de la vacuna a base del RNA mensajero de COVID-19, y este estudio lo que demostró fue que a pesar de que las mujeres gestantes no fueron incluidas en los ensayos clínicos en el momento del desarrollo de las vacunas, se tomaron unos datos de los sistemas de vigilancia de la vacunación en Estados Unidos, y lo que buscaban era caracterizar la seguridad de las vacunas de RNA mensajero para COVID-19 en la gestación. ¿Qué se demostró? Que de estas pacientes que fueron sacadas de estos registros, 827 tuvieron un embarazo a término y 115 presentaron una pérdida del embarazo. De estas pacientes, 712 resultaron en un nacimiento vivo, y dentro de los resultados neonatales adversos se reportó el parto prematuro, el pequeño para la edad gestacional, y no se informaron muertes neonatales. Dentro del otro registro, que es el VAERS, se reportaron 221 efectos adversos relacionados con el embarazo, donde el que tuvo como mayor protagonismo fue el aborto espontáneo. Sin embargo, este estudio de los hallazgos preliminares de la vacunación mostraron que estos datos de pérdida del embarazo y de aborto no fueron estadísticamente significativos comparados a las pacientes que de pronto habían ingresado a estos registros antes de la pandemia, ya fuera por otra vacuna, de otra enfermedad o en otro contexto. Entonces, parecería que los hallazgos preliminares no muestran que existan algún tipo de señal o de alarma en cuanto a las personas o a las mujeres embarazadas que han recibido la vacuna de este tipo de RNA mensajero para COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios, ya que la evidencia que hay es en pacientes con ya edades gestacionales avanzadas y no conocemos qué sucede en las edades iniciales de la gestación. Este es un programa de la Universidad Johns Hopkins se llama Maternal Immunization Tracker para el COVID-19, y así es como vamos en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud ha autorizado, pues, mediante una semaforización, cuáles son las vacunas que se podrían administrar en el periodo de embarazo y de lactancia. Como podemos ver, recomendadas para todas en verde. Está la de Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y esta de Sinopharm. Y uso permitido, en azulito se encuentran la Moderna, la Pfizer y la Sinovac para el embarazo, esto era para la lactancia, y en amarillo encontramos permitido, pero con algún tipo de restricciones o recomendaciones, la de Johnson Johnson y la de AstraZeneca. Entonces, a partir de estas evidencias, la mayoría de las sociedades, el CDC de Atlanta, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal proponen o apoyan el uso de las vacunas de COVID-19 para las personas o para las mujeres embarazaditas. Este es como un mapamundi también con semaforización de cómo vamos hasta el momento en cuanto a las políticas de vacunación en el embarazo. Como podemos ver, recomendadas para todas, permitidas y permitidas con restricciones son los colores amarillo, azul y verde, y no recomendadas o que no se tienen datos claros o suficientes son los otros colores naranja, rojo, blanco o gris. Esto es para lactancia.
y esta es la anterior era para embarazo y esta es para lactancia. Si hacemos un zoom a nuestro país, ya salió entonces la circular donde se apoya el hecho de vacunar a las pacientes en embarazo con la vacuna de Pfizer desde la semana 12 de gestación y las que se encuentran en los primeros 40 días postparto. Sin embargo, se les debe hacer un buen asesoramiento en cuanto a los riesgos y beneficios de la vacunación y tratar de aclarar como todas las dudas que tengan estas pacientes. Yo creo que una de las principales dudas, no solo de las pacientes, sino también de nosotros como profesionales de la salud, es que esta población gestante también se encuentra en un esquema de vacunación adicional, como son la vacuna de la influenza y la DPTA. Entonces, ¿existirá alguna interacción entre la vacuna de COVID-19 y estas vacunas? Pues en realidad lo que se sabe es muy poco. Esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que hasta que se disponga de datos sobre la administración simultánea de la vacuna de RNA mensajero y otras vacunas, se recomienda dejar un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta y de todas las vacunas contra cualquier enfermedad. Entonces es importante que si la paciente viene a nuestra consulta o nos pregunta al cuánto tiempo se debería colocar la vacuna, debemos decirle que debe un tiempo prudencial, debido a que no existen mayores estudios, es esperar mínimo 14 días. Y este artículo me pareció muy bonito. Es una serie de casos, un estudio prospectivo que fue desarrollado entre enero y marzo del 2021, donde se analizaron 27 mujeres embarazadas que recibieron vacunación durante la gestación. Como todos sabemos, los primeros que empezamos a inmunizarnos fuimos nosotros los del área de la salud. Entonces estas eran 27 mujeres que se desempeñaban como trabajadoras de la salud y que se encontraban en embarazo, con una edad gestacional aproximada entre 33 más o menos 2 semanas. 18 de estas 27 recibieron la vacuna Pfizer, 6 la vacuna Moderna y 4 no tuvimos como un reporte de cuál fue la casa farmacéutica que se le aplicó. De esas 27 mujeres, 22 tenían las 2 dosis antes del parto, con una media de latencia de más o menos 6 semanas. 26 de las 27 mujeres tuvieron anticuerpos IgG positivo al momento del parto y 3 de los 28 recién nacidos no tuvieron IgG positivo. Es decir, que si la vacuna se aplica a menos de 3 semanas del parto, pareciera que no existiera como una transferencia de estos anticuerpos IgG hacia el feto. Por lo que se demostró que haber recibido las 2 dosis antes del nacimiento elevaba los niveles de IgG en el recién nacido, como podemos ver, casi a niveles muy similares a los de la madre. Entonces, la vacunación de las maternas podría ser una estrategia importante para conferir protección a los neonatos. Entonces, como conclusiones, la pandemia de COVID-19 ha generado múltiples interrogantes respecto a su comportamiento en la población gestante y en los resultados perinatales, ya que al inicio de la pandemia no se encontró que las mujeres embarazadas y las madres tuvieran un mayor riesgo de infección que las personas no embarazadas. En la actualidad sabemos que las personas o las mujeres gestantes con COVID-19 y sintomáticas pueden experimentar resultados más adversos comparados con la población no gestante. En cuanto a la literatura sobre la transmisión materno-fetal, es altamente especulativa. Ya hay indicios de que existe un riesgo bajo, pero existe de transmisión vertical. Sin embargo, se requiere evidencia adicional para confirmar cuáles son los mecanismos de transmisión postulados que de verdad sí nos van a generar algún tipo de transmisión vertical. En cuanto al tratamiento, los datos en humanos sobre los efectos del tratamiento de COVID-19 en el embarazo son limitados. La mayoría de esta población no son tenidas en cuenta en los estudios clínicos, por lo que hace falta todavía mucha tela por cortar en este aspecto del tratamiento. Y en cuanto a la vacunación, en lo que va de la literatura y en los estudios que se han realizado, no se han observado señales de inseguridad de la vacuna en las personas embarazadas que ya han sido vacunadas. Sin embargo, todavía se necesitan estudios para mirar qué sucede en edades gestacionales tempranas y si existe algún riesgo de teratogenicidad o algo mayor en estas etapas tempranas de la gestación.
Entonces, esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy. Quedo atenta a sus comentarios. Doctora Laura, muchas gracias por tu excelente presentación, súper didáctica, súper clara, con las preguntas de interés más importante, porque realmente es un tema muy extenso, pero hiciste unas preguntas pues súper adecuadas para el momento y con una respuesta clara, concreta y sencilla. Doctor Miranda, nuevamente gracias por estar con nosotros. Queremos darte la palabra y luego hablemos pues al resto del grupo presente. Gracias, Adriana. Buenos días a todos otra vez. Felicitar a Laura, la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo la preparación previa. Teníamos un poquito el reto de no aburrir a todos con tanta información. Se nos da casi que 10 veces información de lo que teníamos el año pasado. Quisimos hacer relevante estas 5 perlas, por así decirlo, que yo creo que es en lo que más dudamos. Es muy relevante, yo creo, lo que ha comentado Laura. Lo tenemos muy claro ya la manera como funciona la infección. Pero yo creo, Laura, que uno de los retos que estamos teniendo es al todavía tener muy poquita cobertura en vacunación, ¿sabes? Todavía estamos teniendo muchas pacientes, sobre todo en este pico que estamos experimentando, que están ingresando a la urgencia y que debemos definir la severidad de la misma. Entonces, en ese sentido, ten en cuenta que llevamos mucha mortalidad, o sea, yo creo que sea la tercera causa de muerte en Colombia es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en Cartagena llevamos 2 o 3 semanas de pacientes ingresadas a la unidad, de pacientes intubadas. Me imagino que es la misma situación que ustedes tienen ahí. Si vos quisieras otra vez reafirmar, ¿vale? Estoy en la urgencia, ingresa la paciente, ¿qué criterios deberíamos tener claro para una paciente yo definir como obstetra si me apoyo o no con mi equipo de anestesia, si me apoyo o no de que la paciente debe ingresar a UCI? ¿Qué escalas deberíamos resaltar que queden como súper claras, Laura? Listo, bueno, como para hacer una evaluación adicional, pues como les comentaba al principio, lo más preponderante en esta enfermedad es la sintomatología respiratoria y por eso guiarnos de la PAFI sería una de las indicaciones como para clasificar el rango de severidad. Sin embargo, se pueden utilizar otras escalas como son el SOFA, el Quick SOFA, la escala SOS y las escalas o los sistemas de alerta tempranos. Incluso en el estudio de RECOGEST, que es el estudio que está liderando el doctor Sanín, ellos vieron que tenía un mayor rendimiento el score del SOS para predecir quiénes tienen como mayor probabilidad de complicarse o de tener desenlaces adversos en el transcurso como de la enfermedad. Tal vez los sistemas de alertas tempranos en los sitios en donde no contemos con un lactato a la mano y que solo se basa de constantes vitales podría ser una ayuda muy importante. El SOS combina criterios del CIRS, del SOFA, del Quick SOFA, del Apache 2, pero necesita el lactato. Entonces de pronto Claro. se podría retrasar un poquito la clasificación de la paciente. Entonces de pronto los sistemas de alerta tempranos en unos niveles bajos de complejidad y ya donde contemos con mayores herramientas y recursos y ya aplicar de pronto el SOS o el Quick SOFA o el SOFA. Bueno, correcto. ¿Sabes? Yo creo que las escalas de severidad, nosotros hemos trabajado desde Gricio con varias escalas. Acabamos de publicar un artículo un poquito quitándonos de la cabeza el CIRS, que siempre lo hemos intentado de incluir en obstetricia, pero con un muy mal valor predictivo. Pero sí que es cierto que se han descrito que lo que parece ser que tuviese mejor resultado para identificar esas pacientes graves vienen estas escalas que tienen que ver con las variables fisiológicas de la madre. Si tú te pones a ver las escalas de emergencia y las escalas de alerta temprana, van basadas en escalas de fisiología materna. O sea, lo que tenemos es frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica. En eso se basa el CURS 65, en eso se basa el Quick SOFA. Sabemos que en el Quick SOFA la frecuencia respiratoria nos manda mucho y yo creo que eso es algo de lo que nos ayuda muchísimo. Nosotros particularmente utilizamos CURS 65 apenas que la paciente ingresa, o sea que miramos si la paciente tiene o no confusión, si tiene una tensión arterial sistólica por debajo de 90, la frecuencia respiratoria nos ayuda muchísimo. Paciente con frecuencia respiratoria por encima de 30 es una paciente de muy alto riesgo
Y también, pues, utilizamos los marcadores que son, pues, la PCR, los linfocitos por debajo de 1000, pacientes que tienen ferritina por encima de 400 y la LDH por encima de 300, son pacientes que catalogamos con infección moderada, independientemente de que en ese momento la paciente te esté refiriendo no dificultad respiratoria. Como vos lo decís muy bien, el problema de eso es que requiere lactato y no tiene tanta aplicabilidad si estamos hablando de la Colombia profunda que todos conocemos, ¿no? Ahora, lo otro que también yo creo que ha cambiado mucho el manejo desde que empezamos a hacernos un poquito más, no sé, más sueltos en el manejo es el uso de los esteroides, ¿cierto? O sea, el uso de los esteroides en las pacientes, apenas que salió este paper publicado en el Recovery, que tú lo has mostrado muy bien, tenemos un poquito más de herramientas en la paciente, sobre todo para tratar de coaptar esa tormenta de citoquinas. ¿Ustedes están utilizando los esteroides? ¿Qué criterios están utilizando para las pacientes? Sí, profe. Acá también utilizamos la dexametasona en el contexto donde se vio que hay evidencia, que son las pacientes que requieren oxígeno o ventilación mecánica, y también discriminándolos el contexto en el que se encuentre. Si además del soporte de oxígeno necesitan maduración fetal por la edad gestacional, pues también ahí tiene cabida el esquema de esteroides. A nosotros en la unidad nos ha cambiado muchísimo el esquema. Seguramente van a haber comentarios, yo los voy a dejar para que haya más comentarios en ese aspecto, pero pacientes que tienen infiltrados bilaterales, pacientes que nos llegan con marcadores significativos de severidad, PCR elevada, la ferritina, como te he dicho, pues hacemos el switch, empezamos con metilprednisolona y en caso de que sea necesario, pues pasamos a dexametasona durante 48 horas y los continuamos. La verdad es que nos va bastante bien. Yo creo que has escrito bastante bien la parte de la tromboprofilaxis. Nos pasa a veces de que tenemos pacientes moderadas que se van sin un esquema sin tener en cuenta los factores de riesgo y poco a poco hemos ido trabajando esto en nuestra sala general, incluso en los criterios, en los pacientes, en los centros de medio complejidad que nos mandan los pacientes. Yo paro ahí, Adriana, porque seguramente hay muchas preguntas, pero otra vez felicitar a Laura porque he sido muy pesado esta semana pidiéndole cosas y yo creo que Gracias, profe. Yo veo que el doctor Arturo Cardona tiene la manito levantada. Profe, puede habilitar su micrófono. Hola, buenos días. Saludo para todos. Jessy, qué bueno que estás por aquí. Bueno, la verdad fue que por Sí, señor. Saludos, profesor. Un problemita de salud hizo que entrara un poquito tarde a la reunión, pero pues, no sé si lo hablaron al respecto, pero hay algo que me llama mucho la atención dentro de los médicos aquí en el área metropolitana de Medellín y quisiera, de parte tuya, Jessy, ¿qué estrategia te gustaría que usáramos nosotros los médicos para enseñar a no formular lo siguiente? He visto que varias pacientes que son ambulatorias, que son COVID positivo, se van con la siguiente fórmula: amoxicilina, claritromicina, dexametasona, ivermectina, aspirina y naproxeno. No te estoy hablando mentiras. Se están yendo con esa fórmula para la casa, no desde las instituciones grandes, sino que las pacientes van, la atienden en el General, en el Prado, en San Vicente o algo, se van con su acetaminofén común y corriente y la que necesita pues se va con su enoxaparina, pero se van para el médico de la esquina a que le formulen este famoso matrimonio. Entonces quisiera como un comentario tuyo al respecto. Gracias. Gracias. No, gracias, Arturo. Y es lo que te digo, hemos tenido que luchar contra los miedos y poco a poco, bueno, no sé, la lógica que te dice todo el mundo es por si acaso, ¿no? Por si acaso la paciente, pero claro, el por si acaso lo hemos ido trabajando diciendo, hombre, si usted cree que la paciente es respiratoria, mándamela. Nosotros aquí hacemos la valoración de la severidad y de acuerdo a eso establecemos. Entonces, en ese sentido, yo sí, como me pones contra la pared, te lo digo, nosotros a las pacientes que tienen criterio leve, solamente recomendamos paracetamol y evaluamos el riesgo de trombosis en la paciente para ver si la paciente requiere los 10 días que estamos comentando de la profilaxis, dependiendo de la parina baja peso molecular, si la requiere o no. Del resto, Arturo, no indicamos antibióticos. En las pacientes que colocamos antibióticos son pacientes que si estoy colocando antibióticos es porque estoy diciendo que hay un riesgo de sobreinfección o lo estoy sospechando, por lo cual esa paciente debería estar ingresada, no deberían haber pacientes ambulatorias, porque tú estás diciendo un contrasentido, ¿sabes? Y nos pasa, no te voy a mentir de que aquí en Cartagena y en la costa no nos pasa, pero poco a poco el mensaje que damos es, señora, vaya a casa y se va a casa
Si después de hacer las primeras 6 horas del triaje no encontramos ningún criterio de estos, se va a casa con una fórmula que dice acetaminofén y ya está. Perfecto, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario del auditorio presente? Yo tenía una pregunta de pronto de la presentación, doctora, cuando hablaste de leve, moderado y severo, que con relación a moderada dijiste que podría haber una neumonía y que se tenía una saturación de 93%, se seguía monitorizando en casa. ¿Es cierto lo que entendí o fue que...? Sí, sí, así lo postulan ellos, pero sobre todo para pacientes que se encuentran como a nivel del mar, es ese valor de saturación del 93%. Sin embargo, sabemos que por la fisiología materna, la saturación que debemos procurar es que esté por encima de 95. Yo allí volvería en el mismo sentido, Laura, Al a doctor, hablar de... Perdón, le quería hacer la pregunta pues a la doctora y al doctor Miranda, como expertos en el tema en este momento, pues porque uno dice 93%, pero eso es una falsa tranquilidad. Claro. Y ahí estamos a un paso de la complicación. Entonces, ¿hasta qué punto sí queremos en esa recomendación que nos están dando? Porque me parece un poco peligrosa y pues sí, de riesgo. Sí, gracias, Adriana. Yo igual, es una recomendación, fíjate, que ha traído Laura directamente copiada y pegada de allí, pero nosotros aplicamos lo que les he dicho. O sea, toda paciente que utilizamos, por ejemplo, para criterios de ingreso, o sea, para criterios de ingreso de la paciente, es la paciente que tiene la fiebre, los marcadores, o sea, toda paciente debe tener los marcadores como tal. Si no presenta los criterios de infección grave o la escala CURS con SOFA. Y en los criterios de infección grave, aquí tenemos que la paciente, más que todo, utilizamos la frecuencia respiratoria por encima de 30 y la PAFI. Si una paciente, a pesar de que tú tengas esa saturación, tiene una frecuencia respiratoria por debajo de 30 y la PAFI está por debajo de 250, sin ninguno de los marcadores, pues no la catalogamos como de alto riesgo. Hacemos seguimiento, pero básicamente la paciente debe estar evaluada a esa punta de frecuencia respiratoria, buscando marcadores inflamatorios, repito, y haciendo una PAFI. Es muy importante que las pacientes, antes de decir, hombre, tenía saturación aquí o allá, es muy importante que hagamos la PAFI, de acuerdo a eso definir si la paciente ingresa. No sé, Laura, si quieres tú comentar algo al respecto, porque tiene razón la doctora de que soltándolo así, sin contexto, suena muy peligroso. Sí, correcto. No, pero como les comentaba, tratar de tener una presión arterial de oxígeno por encima de 70 milímetros de mercurio, lo que es igual a una saturación por encima de 95. El dato del 93% era en esa referencia bibliográfica y que ellos decían que era a aire ambiente y a nivel del mar, pero nosotros manejamos el 95%. Claro, Y de ¿no? pronto, pues como el mensaje es no quedarnos tranquilos con un 93%, sino que hacerles un Total. seguimiento un poco más, ¿cierto? Más cercano, porque queda eso como de autocuidado y realmente ese autocuidado es muy subjetivo y es cuando nos pueden llegar los pacientes complicados y más pues las pacientes pues maternas, ¿cierto? Esa es como la reflexión. Y lo otro que quería como preguntar, porque finalmente nosotros terminamos siendo muchas veces los responsables de esta vacunación, si su médico de cabecera le da autorización, la podemos vacunar. Y bueno, eso finalmente se quitó como de pronto una barrera, pero también a pesar de ser barrera, van y le preguntan a los médicos, doctora, ¿sí me puedo vacunar? Le estoy en embarazo, ¿cuándo me puedo vacunar? Y lo tenemos claro pues con los protocolos que estamos manejando actualmente, de la semana 12 en adelante, 40 días postparto, pues en la parte de maternas en general con ese rango. Pero en el estudio que nos están mostrando del New England, estás hablando de un 13% de pérdidas y cuando desglosas ese 13% de pérdidas, hablas del porcentaje de aborto casi de un 50%. Y entonces, ¿qué pasa con ese otro 50%? ¿Y cómo le justificamos a los pacientes pues la vacunación? O sea, tenemos claro que hay que vacunarlas, pero el porcentaje termina siendo de pronto un poco preocupante. ¿Cómo responder a eso? Profe, el dato del aborto es del registro del Baers
y el dato de los 115 muertes fetales es del BSAFE, que es otro registro. Ese es un registro a donde se inscriben todas las pacientes embarazadas que reciben cualquier tipo de vacunación. A pesar de que son unas cifras que podrían ser un 13% y casi un 50% para el otro registro alarmantes, cuando uno compara esos mismos desenlaces en otros registros de otras vacunas, muchos antes de la pandemia, las cifras fueron similares, fueron muy parecidas. Entonces, no se asocia a que sea la vacuna la que da ese 13% o ese 50%, sino que esas pacientes que ingresan al registro y que comentan cómo les ha ido, ellas se ingresan a una aplicación en el celular y día a día van haciendo como un diario de cuáles son los síntomas que han presentado, dolor local, malestar, entre otros, y entre otros estos desenlaces como lo son aborto y las pérdidas gestacionales. Pero cuando ellos comparan con otros registros en años anteriores, mucho antes de la pandemia, las cifras fueron similares. Entonces, es por eso que este estudio no demostró que existiera una alarma en cuanto a la vacunación, y eso es lo que debemos tranquilizar a las pacientes. Que a pesar de que se ven unas cifras que pudieran ser alarmantes, no son muy distantes o muy diferentes a lo que ya ha venido en años anteriores con otro tipo de vacunación en esta población, y que definitivamente la vacuna las protege para el COVID grave. Incluso ya hay estudios que demuestran que la mujer embarazada puede transmitirle estos anticuerpos IgG a su bebé, y que eso también sería una forma de protegerlos a ellos. Obviamente hacen falta más estudios. Esto fue en población del tercer trimestre, no sabemos qué ocurre, todavía están en seguimiento de esas pacientes, porque si bien yo mencionaba que eran 3.000 y pico de mujeres y que solo 827 llegaron al término o a una gestación completa en ese estudio, todavía falta el desenlace de las que estaban en segundo trimestre y en primer trimestre. Entonces tenemos que esperar que sigan reportando cuáles son los posibles efectos adversos con relación a la vacunación y poder darles como un mayor parte de tranquilidad, o por el contrario, desaconsejar la vacunación, no les sabría decir. Pero por el momento, a pesar de que esas cifras son altas, no son diferentes a lo que ha pasado con otros esquemas de vacunación antes de la pandemia. No sé si me hice entender. Yo me voy a mojar porque, bueno, la idea es mojarse. Esto fue uno de los datos un poquito más controvertidos en los Estados Unidos después de que salió este estudio publicado en New England Journal of Medicine. Y como comenta Laura, y yo creo que también falta un poquito explicar eso, Laura. Lo que pasó en el BSAFE Register fue que reportaba una pérdida de aborto y ellos colocaron menor de 20 semanas. O sea, tomaron si te pones a ver la tabla, aparece menos de 20 semanas y era aproximadamente como un 12%. Pero ellos lo que hicieron para comparar y para decirte que no había aumento en la frecuencia es que tomaron referencias previas en las cuales ellos toman que la incidencia sería aproximadamente entre un 10 y un 20%. Pero si tú te miras los números después, el 97% de esas pérdidas ocurrieron antes de las 13 semanas, que cuando tú haces un subanálisis de esto, pues no hubiera un aumento en la incidencia poblacional. Entonces, por ahora todavía, a pesar de que obviamente tendremos nuevos datos apenas que el BSAFE cierre otra vez el ciclo, ahorita en octubre, yo creo que podríamos decir, por lo menos de manera segura, de que los datos muestran de que no está aumentado. Perfecto. Que está igual que la población no vacunada. Doctor Miranda, muchas gracias. La doctora Natalia Zapata hacía un comentario acerca de la vía del parto, pero yo pienso que ya la doctora pues nos explicó con relación al parto que predominaba realmente era la indicación materna, más no necesariamente el COVID. Y hizo una pregunta del uso de la ventilación mecánica. No sé si alcanzaron a ver ahí acerca de la ventilación mecánica que preguntaba la doctora pues Natalia. No sé si la doctora quiere hacer la pregunta más específica. No, era más que todo para esas pacientes que estaban críticamente enfermas de la UCI, que están intubadas, como qué parámetros clínicos de la paciente nos hablan de que la paciente de pronto se podía pensar en desembarazarla, como para mejorar esos parámetros de oxigenación, o definitivamente no es indicación de desembarazarla si la paciente está pues intubada o alguna cosa, pues no sé si me hago entender. Pues el hecho de que la paciente esté intubada no necesariamente significa terminar el embarazo.
Ya sí, pues dependiendo de la edad gestacional y a medida que aumenta el tamaño del útero grávido, que el diafragma se desplaza, que los volúmenes pulmonares cambian por el efecto mecánico del útero sobre la parte pulmonar, y a pesar de que de pronto esté ventilada y nuestra paciente siga presentando niveles de PAFI bajos, desaturada, que no haya una mejoría como en esa parte pulmonar, ya entonces se podría considerar desembarazar en aras de pronto mejorar un poquito el patrón respiratorio. Sin embargo, no es la panacea. Hay mujeres a las que se desembaraza e igualmente la historia natural de la enfermedad sigue siendo tórpida. Una paciente ventilada está bajo sedación, bajo relajantes musculares, es muy poco probable que ella solita pueda tener un parto vaginal. Hay mujeres que tienen de pronto partos pretérminos, que empiezan con actividad uterina, cambios cervicales. Sin embargo, al momento de hacer la prensa por todos los medicamentos con los que ella se encuentra en el momento, eso no sería posible. Si de pronto solito ese bebé ha bajado y se encuentra en una posición en la que podamos utilizar unos forceps, de pronto hacer un parto instrumentado, pero en estas pacientes ventiladas, si se considera desembarazar y sobre todo por el compromiso materno, lo ideal sería una cesárea. Muchas Muchas gracias. gracias. No sé si Bueno, en aras del tiempo le voy a dar la última palabra al doctor Luis Fernando, que tiene la manito levantada. Doctor Luis Fernando. Buenos días, doctora. Sí, yo quería preguntar si cuando realizamos las escalas de riesgo encontramos que la paciente requiere tromboprofilaxis antenatal, ¿esa tromboprofilaxis se debe extender al resto del embarazo, periodo postparto, o cuánto es más o menos el periodo en que deberíamos dar esa tromboprofilaxis? Bueno, la tromboprofilaxis, perdón, en aquellas mujeres en donde existe una indicación clara de tromboprofilaxis, como lo vemos en la población no COVID, embarazadas, si tienen factores de riesgo que ameriten que posterior al nacimiento continúen con su tromboprofilaxis, pues podría hacerse. Pues podría extenderse la tromboprofilaxis más allá del periodo pues, del parto o en el puerperio. Por lo general, Laura. Señor. Sí, gracias doctor por la pregunta, porque es una pregunta del día a día y bueno, estaría bien dar como algunas pautas, Laura. Y me permito darlas desde las dos recomendaciones que han hecho la Sociedad de Hematología de España, los ha publicado, nosotros las seguimos también desde el Hospital de Barcelona y también incluso del SMFEN y el Consenso de Infectología colombiano también lo soporta. Y es, si la paciente no requirió ingreso, o sea, la paciente llegó asintomática leve, no requirió ingreso hospitalario, estaría bien hacer una heparina bajo peso molecular por 10 días. Profilaxis, ¿vale? Si la paciente es puérpera, ¿vale? Y tuvo una infección asintomática leve, la paciente debería tener una heparina bajo peso molecular profiláctica, por lo menos considerar 6 semanas postparto teniendo en cuenta factores de riesgo. Es otro escenario la paciente que tuvo una infección moderada grave y todavía está embarazada. O sea, bueno, tiene 25 semanas de embarazo y tuvo una infección moderada o grave. Si esa paciente te fue bien y no tiene factores de riesgo, o tiene menos de 4 factores de riesgo, incluido COVID, o sea, que la infección por COVID sea una infección lo catalogamos como uno de los criterios de estos factores de riesgo, la heparina bajo peso molecular debería cubrir 30 días. Si tiene más de 4 factores de riesgo, obesa, con diabetes pregestacional, tiene la edad y además tuvo la infección por COVID, o sea, más de estos, estando embarazada debería tener la heparina bajo peso molecular durante la gestación y las 6 semanas postparto. Es un poquito como lo estamos haciendo y creo que más o menos diciendo la manera como se está haciendo en España, la mayoría de los lugares, y sería la recomendación. Pero gracias por la pregunta porque todavía estamos trabajando en ello. Pero es la manera, les he dicho la manera como lo estamos haciendo. No sé cómo lo están haciendo ahí en el Prado, si tú me echas una mano. Pues aquí porque preguntaste de cómo lo estamos haciendo en la clínica del Prado, pero está igual a lo que dijiste. Esas es como las indicaciones de tromboprofilaxis, es igualito. No sé los compañeros del Hospital General.
¿Algún compañerito del Hospital General que quiera opinar? Yo creo, Adriana, que es lo mismo, o sea, en Medellín estamos como muy uniformes con ese asunto especialmente. Lo de la finalización de la gestación, siempre habrá presiones indebidas sobre el obstetra de parte del personal de cuidados intensivos. Eso es un tema bastante complicado. Una cosa es la academia en esos casos, otra cosa es encontrarse una paciente de 32, 33 semanas con COVID intubada, y las presiones que recibe un obstetra sobre esas pacientes son bastante interesantes y que a veces no tienen nada que ver con lo que realmente es la parte académica y lo que es la terminación de un embarazo. Pero pues, ese es un tema que yo creo que se sale un poco de las manos, pero lo que está académicamente descrito es lo que han explicado aquí Laura y Yesid. Pero la realidad que se encuentra el obstetra ante una paciente con COVID intubada en una nueva UCI en Medellín, en cualquier parte, es bastante presionante. Muchas gracias a Laura pues, por su excelente presentación y el tema, como decíamos inicialmente, súper actualizado y seguirá presente por mucho tiempo. Al doctor Miranda por su asesoría y acompañamiento, cordialmente invitado siempre a nuestras reuniones. Bueno, y a todo el grupo que participó dando sus aportes. Mil gracias y un feliz día para todos. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias, doctor Yesid. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Encantado. Gracias. Saludos a todos. Que tengan buen día. Gracias. Doctor Arango. Muchas gracias. Gracias. Doctor Cardona.